Gloria a Dios. Gálatas capítulo 6. El libro de Gálatas, en su capítulo 6. Casi al final. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Dice así: de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Wow. Hermoso versículo. Muy, pero muy buenos días. ¿Cómo están, hermanos bendecidos? Amén. Amén. Gloria a Dios. En nuestro último domingo, antes de estar en nuestro nuevo templo. Así que estamos gozosos por eso. Bendecimos este lugar que ha abierto las puertas y hemos podido seguir congregándonos. Sí, pero ya estamos a las puertas de entrar. Sí, Gracias, Señor. Por entrar en el nuevo templo. Pirovano y Purita. ¿Sí? Ya le voy tirando la dirección. Pirovano, esquina Purita. Antes se llamaba Bernal la calle, ¿se acuerdan? Hace un par de años atrás se llamaba Bernal. Yo le decía a mi esposa, esta se llamaba Bernal. Con razón no le encontraba Purita. Es Purita y Pirovano, una después de Matanza, ¿sí? Justo en la esquina de la bendición. Me parece que ya alguien lo dijo eso. La esquina de la bendición. Me parece que está quemado ya eso, pero bueno. Estamos seguros que será de bendición esa esquina para todo ese barrio. ¿Amén? Exactamente. Después cuando pueda pasar un pasito de agua, por favor, porque ando bastante complicado la garganta. Muy bien, vamos con la prédica del día de hoy. Marcas visibles se llama esta palabra. Cuando la estuve preparando, el Señor me decía, habla de las marcas visibles. Por eso mismo acá Gálatas capítulo 6, versículo 17 dice, de aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Acá cuando Pablo habla sobre las marcas, tenemos que decir que se ha sacado mucho de contexto. Entonces la Iglesia Católica, sobre todo en aquellos tiempos, lo que hicieron con esto fue el hecho de latigarse. Cada uno pensando que así iban a tener las marcas de Jesús. Entonces agarraban muchísimas gracias, Huguito. Usted sí es un fenómeno. Agarraban un látigo. Voy a dejar acá. Agarraban un látigo y se empezaban a fragelar, ¿no? Se golpeaban en la espalda porque querían tener marcas como el Señor Jesús. Pablo no se refiere a eso. Si bien las espaldas de Pablo estaban bastante marcadas por el látigo, ya que había sido castigado bastante, él se refiere a las marcas de la vida. Las marcas de la vida del Señor Jesús se podían ver en Pablo. Te tengo que decir una cosa, las marcas de la vida de Jesús se tienen que empezar a ver en vos. Yo te voy a decir, mostrame la espalda, a ver si hay látigo en tu espalda. Espero que no haya ninguna acá, ¿no? Pero vuelvo a decir, no se refiere a eso. Se refiere a las marcas visibles de que vos sos un hijo de Dios. Tenés que tener marcas visibles. La gente se tiene que dar cuenta a lo lejos de que sos un verdadero hijo de Dios. No puede ser que estés trabajando 10 años con una persona y esa persona ni se entere que sos un hijo de Dios. Se tiene que dar cuenta simplemente ya por el hecho de que sos diferente. Esas son las marcas visibles que te quiero hablar en el día de hoy. Y marqué cuatro puntitos nada más, aunque podría haber hecho muchísimo más, pero por amor al tiempo y por amor a ustedes, para que vean cuánto los quiero, solamente marqué 4 puntos de marcas visibles que se tienen que notar en cada uno de nosotros. ¿Sí? Para lo que están notando ahí, Gálatas capítulo 6, versículo 17, que fue el que leímos recién. Así ya lo van anotando. Vamos a la primera. La primera marca es el compromiso de luchar contra el pecado diariamente. Esa es una marca que se tiene que notar en nosotros. Nosotros tenemos un compromiso de pelear contra el pecado diariamente. Y para eso buscamos el libro de Romanos, capítulo 7. Y acá nos vamos a meter en esta mezcla, este versículo o capítulo que muy pocas veces se predica. Porque si no lo explica bien, da confusión para todos lados. Romanos capítulo 7, versículo 7.
Compromiso de luchar contra el pecado diariamente. Es la marca visible, la primera que tiene que estar en cada uno de los hijos de Dios. Romanos capítulo 7, versículo 7 dice, la lucha del cristiano, tengo título acá. Pero vamos del versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley y obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para ella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Acá Pablo está explicando claramente que antes servíamos al pecado, que la ley marcaba qué era el pecado, y después, hoy en día estamos en el Espíritu y tenemos que empezar a servir en el régimen del Espíritu y no en el régimen de la ley. Entonces acá Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley era pecado? En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado, sino por la ley, porque tampoco conocía la codicia, si la ley no dijera, no codiciaréis. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y si yo sin ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. A ver, vamos a tratar de explicar este trabalengua. Trabalengua total. ¿La ley es pecado? Los 10 mandamientos. Vamos a poner la ley en los 10 mandamientos. Sabemos que no son los 10 mandamientos. Está hablando de las 613 leyes y conceptos que tiene el Antiguo Testamento, específicamente en el Pentateuco. Pero vamos a tomar los 10 mandamientos. ¿Los 10 mandamientos son pecado? No, no son pecado. Pero los 10 mandamientos marcan lo que nosotros tendríamos que cumplir. Pero como nosotros no llegamos a cumplir los 10 mandamientos lo que hacen es marcar nuestro pecado. A mí cuando el pecado dice, no codiciéis, y yo estoy codiciando, el pecado me está marcando que yo soy el que codicio. El pecado es bueno y agradable. Es la forma como Dios quiere que nosotros nos movamos. Ahora es un nivel, es un estándar tan alto que ninguno de los que estamos acá es posible que lleguemos a cumplirlo. Por eso Pablo dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? No, no es pecado la ley. La ley lo que marca es nuestro pecado, nuestra incapacidad de poder llegar a agradar a Dios, aunque sea un poquito. 10. Y halláis que el mismo mandamiento que era para mi vida, a mí me resultó para muerte. El mandamiento era para vida, pero como yo no lo puedo cumplir, a mí me resulta para muerte. El mandamiento es bueno, santo y justo. Como yo no lo puedo cumplir, para mí no es bueno y santo y justo. Para mí sería condenación de muerte. Pues yo no llego a agradar a Dios como Él exige ser agradado. 11. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. O sea, el mandamiento es santo, bueno y justo. Pero como yo no lo puedo alcanzar, vino a ser muerte para mí. De ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte. O sea que el problema no está en que el pecado produce la muerte. Y la única forma que nosotros nos demos cuenta que estamos pecando es que la ley nos diga esto es pecado. Eso es lo que está diciendo acá. Nosotros tendremos que luchar todos los días de nuestras vidas en contra de ese mandamiento que marca en mí el pecado. ¿Se entiende? Quedamos en el 13, ¿no? No se aburra que está bueno esto. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte, por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Acá está el punto. Ya el pecado está en mí. Yo fui vendido al pecado desde que nací. El pecado a mi carne le gusta. El pecado a mi vida le gusta. El tema es que el pecado lucha contra el Espíritu de Dios
Y acá donde nosotros tenemos que entender que todos los días tenemos que levantarnos en contra de esta lucha del pecado, ¿no? Es una pelea constante contra el pecado. No podemos nunca bajar los brazos de eso. Por eso dice el versículo 14, porque sabemos que la ley es espiritual, o sea que es buena. Mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. No hago lo que yo quiero hacer, no me porto tan bien como yo quisiera comportarme. No tengo el carácter que yo quisiera tener. No tengo la paciencia que yo quisiera tener. No tengo las buenas obras que yo quisiera tener. No tengo las horas de oración que yo quisiera tener. No tengo el conocimiento, no tengo la lectura, no tengo todo lo que yo quisiera tener. Y eso no lo entiendo. Yo lo quisiera tener, ¿por qué no lo tengo? Porque hay una ley en mi cuerpo que me lleva a todo lo contrario. No quiere saber nada. Porque lo que hago, 15, porque lo que hago no entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Aborrezco no levantarme temprano para orar. ¿Pero qué hago? No me levanto temprano para orar. Me levanto temprano a las 6 de la mañana para orar. Porque me quería levantar a las 5. Entonces siempre vas un poquito más allá, porque nuestro cuerpo pecaminoso siempre va a buscar deleitarse en el pecado. 16. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. ¿Cómo que no soy yo el que hace aquello, sino el pecado que mora en mí? Que se manifiesta como tiempo. Exactamente. Ese no soy yo lo que peca, sino lo que realmente soy yo es pecado. Cuando estamos en el Señor Jesucristo, todo esto lo que marca es que nosotros sin Jesús no somos nada. Necesitamos salir corriendo a los brazos de Jesús, porque como dice acá bien claro, y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. En mí mora el pecado. Y por más que yo no lo quiera hacer, lo voy a hacer igual. Porque soy una persona pecaminosa, soy una persona carnal. Ahora yo todos los días de mi vida tengo que luchar en contra de esto y salir corriendo a los brazos de Cristo, porque sin Él nada puedo hacer. Ahora la pregunta sería, ¿puedo vencer lo carnal? ¿Yo puedo vencer lo carnal? ¿Tengo la fuerza necesaria para poder vencer la carnal? No, porque yo soy carnal. Y para ser espiritual lo que necesito es más de Cristo. Yo necesito a Cristo para poder vencer esas cosas. Si yo dejo a Cristo de lado, es imposible que yo pueda hacer algo. Porque la carne siempre me va a arrastrar hacia el pecado. Porque ese es el mandamiento. Que el pecado siempre mora en mí. Aún puedo ser muy espiritual y orar todo, pero apenas bajé los brazos un poquito, como un guadañazo, el pecado me arrancó un pedazo. ¿Se entiende? Necesitamos de Cristo. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí está, esto es, en mi carne no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé, el Espíritu Santo me marca lo que tengo que hacer. Mi espíritu quiere estar con el Espíritu Santo, pero mi carne se hace fuerte y me agarra el cogote y me lleva y me arrastra hacia el pecado. O sea, la única forma de poder zafar de esto, ¿cuál es? Alimentando más el espíritu que la carne. Así la carne no tiene tanto poder sobre mi vida. Necesito a Cristo. 19. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Necesita un psicólogo. Está re loco acá, Pablo.
Realmente hace esa expresión que hacemos nosotros después de pecar. No sé si a vos te pasa, pero después de pecar, después que dijiste esa palabra desubicada, después que te enojaste, después que hiciste cualquier cosa, ¿por qué lo hice? ¿No te parece? ¿No te pasa a vos? ¿Por qué lo hice? Como que reaccionar un momento. ¿Por qué dejé que mi reacción? ¿Por qué dejé eso? Porque eso está en mí. Si bien en mi hombre interior, en mi espíritu, no quiere hacerlo, tarde o temprano salta. Salta. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con estas cosas. Porque acá dice la ley marca que es la ley del pecado que está en mis miembros, el versículo 23. 24, y así lo decimos todos, miserable de mí. Y lo decía Pablo, miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Miserable de nosotros. Queremos hacer el bien, pero nos cuesta tanto, hermano. Por eso es tan importante no darle ni siquiera una uña de ventaja al diablo. Por eso mismo la marca visible de un hijo de Dios es una persona que pelea constantemente contra el pecado, se levanta en contra de él. Y dice, hoy te voy a vencer en el nombre de Jesús. Pero no se pone a pelear a las piñas con el pecado. Lo que hace es correr a los pies de Cristo para que Él venza el pecado. Muchas veces nos equivocamos en eso y pensamos que el pecado lo podemos vencer con nuestras propias fuerzas. Y no es así. Si no te metes en el mundo espiritual para estar con Cristo, el pecado va a seguir tomando ocasión de vos y te va a arrastrar cada vez más. La única forma de poder vencer el pecado es abrazarte más a los pies de Cristo. No hay otra forma. No te pongas a pelearlo por vos mismo, porque vos ni yo tenemos la fuerza para pelear contra el pecado. Corramos a los pies de Cristo y ahí está. Porque si vos te congregás más, si vos lees más la palabra, si vos orás más, si vos buscás más las cosas de Dios, si vos te consagrás más, si vos servís más, vas a ver que no tenés tiempo para que el pecado te agarre y te arrastre tanto como te arrastraba antes. ¿Te va a querer arrastrar? Te va a querer arrastrar. Todos los días, mientras que estemos en esta carne, el pecado siempre se va a levantar contra nosotros y nos va a querer arrastrar fuera de las cosas de Dios. Pero nosotros más sirvamos a Dios, más involucrados estemos en las cosas de Dios, menos oportunidad le estamos dando a la carne para que nos siga arrastrando. ¿Sí? 25. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Wow. Prestemos atención a este versículo porque este versículo es bravo. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El tema es saber cuánta carne hay en nosotros para servir a la ley del pecado. Porque acá a mí me suena, no sé si a vos, pero a mí me suena como que Pablo nos está dando una libertad para salir a pecar. ¿No te suena eso? Está bien, vos estás pensando en las cosas de Dios, pero haz lo que quieras. Pero no se está refiriendo a eso. Pablo está diciendo que aunque mi cuerpo se quiera ir para el pecado, yo con mi mente sigo sirviendo a Dios. No que dale libertad a tu cuerpo para que vaya a pecar. No está hablando de eso. Él dice que aunque el cuerpo siempre busque el pecado, él con su mente y su corazón está siempre sirviendo a Dios. Después dice el 8.1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado de la muerte. Acá está, ¿ves? Cristo Jesús es la solución. Salir corriendo a Cristo Jesús, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para los que están, no para los que visitan. No para los que están de paso. No para los que hacen un toquecito con Cristo y me voy. No dice el versículo. Acá dice el versículo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Acá vamos de nuevo. Carne, Espíritu. Si vos andás conforme al Espíritu, no hay ninguna condenación. Ahora, si vos andás conforme al Espíritu, a la carne, si sacamos la cuenta, quiere decir que sí hay condenación.
Ahora, ¿puede un cristiano espiritual o un cristiano andar en la carne? Ahí está el tema. No debería. Yo personalmente creo que un cristiano espiritual no va a andar en la carne. Ahora hay cristianos carnales, los hay. Pero lamentablemente el libro de Gálatas, de Corintios, 1 Corintios, habla de los cristianos carnales. ¿Sí? Pero eso lo vamos a hablar en otro momento. No vamos a llegar nunca al 100% Al 100%. Pasa que en la carne no. Pero en el espíritu, al buscar siempre estar con Cristo, sí. El secreto es estar siempre con Cristo. Por más que la carne sirva al pecado. Por más que la carne siempre busque revolcarse en el pecado. Mientras que mi mente y mi corazón esté con Cristo, yo arrastro mi carne hacia Cristo. El poquito que está pisando los pies siempre va a estar en el pecado y peleándola ahí. ¿Se entiende? Pero 100% totalmente santo, inmaculado, Diosito ahí, no vamos a llegar mientras estemos en la carne peleándola. Lo que sí vamos a hacer cada vez caer menos. Cada vez nos vamos a equivocar menos si estamos más en la parte espiritual. ¿Sí? El Espíritu Santo también tenemos. El Espíritu Santo es el que nos da la fuerza. 3. Porque lo que era imposible para la ley, o sea, santificarme, por cuanto era débil por la carne, o sea, mi pecado, Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. O sea que la única forma de vencer a nuestra carne, que siempre nos va a querer llevar al pecado, es teniendo al Espíritu de Dios. Y si alguno no tiene el Espíritu de Dios, no es de él. No le pertenece a Dios. Wow. Es profundo. La verdad que estos versículos son bárbaros para estudiarlos. Es hermoso lo que dice. Versículo 10. Pero, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. O sea que a pesar de que estás muerto en tu pecado, que nuestra carne sigue muerta porque le encanta seguir revolcándose en la inmundicia, nuestro espíritu está vivo. Y si nosotros andamos en las cosas del espíritu, estamos en la vida. Ahora, si nosotros dejamos y empezamos a andar en las cosas de la muerte de la carne, estamos muertos. O sea, nosotros tenemos que estar siempre en esa lucha de que para qué lado vamos a ir. Esa es una marca de un cristiano. No es esa persona que dice, no, yo no peco, yo soy santo, 2 veces. Me falta una. 2 veces santo. Yo soy casi perfecto. No. Ese tipo de personas son los que confían totalmente en su carne y tarde o temprano van a caer. Nosotros lo que decimos que somos pecadores, que necesitamos todos los días buscar de Dios y de su Espíritu. Todos los días, todo el tiempo, cada momento. El problema es cuando no lo hacemos. ¿Sí? O sea que la primera marca del cristiano es el compromiso de luchar contra el pecado diariamente. Versículo 12 de Romanos 8. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. O sea, acá se calentó Pablo. Yo acá lo veo que no entendiste todo lo que te escribí recién. Acá lo dejó bien clarito. Todo lo que te dije antes, acá lo redujo en este versículo. Porque si vivís, versículo 13, conforme a la carne, moriréis.
Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, para que otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Padecer, dice acá la palabra. ¿Se acuerdan las marcas de Cristo? Acá está hablando de ese tipo de marcas, del padecimiento. Acá donde nosotros nos marcamos para padecer juntamente con Cristo. Gloria a Dios. 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera, que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cuesta pelear contra la carne? Cuesta. Es una lucha constante, pero hay que lucharla. ¿Hay padecimiento? Hay padecimiento. Pero acá Pablo nos deja un aliento, dice que no es comparable estos padecimientos a la gloria venidera. No es comparable lo que Jesús sufrió en esa entrega, en ese calvario, con la gloria que hoy tiene y que tendrá para todo, para siempre. ¿Sí? O sea que la primera marca es compromiso de luchar contra el pecado diariamente. Y hoy preguntábamos, ¿entonces podemos salir a pecar si peca nuestra carne solamente? No. Mateo capítulo 5, acá vemos que el Señor Jesús es duro contra el pecado. Él dice, yo sé que ustedes van a pecar, pero de ahí a que ustedes permitan que el pecado entre en sus vidas, es otra cosa. 5:29. No es que el Señor nos permite que nosotros hagamos lo que queramos, no es que podemos hacer lo que se nos da la gana. Mateo 5, 29, 30 dice, por lo tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Acá vemos que el Señor no permite el pecado. Obviamente no está hablando de salir a cortarse una mano, salir a cortarse un ojo. He conocido gente que ha pensado que realmente quería decir eso, esta palabra. No, sí, aunque no lo crean. Dios santo. Si te contara, mira. Todo manco. Todo manco andaríamos. Eso no es nada. Si andaríamos manco y dejaríamos de pecar, cortarla, no hay problema. El problema es que cuántos mancos hay ahí por ahí pecando. ¿Cuántos tuertos hay por ahí pecando también? Yo me saco el ojo, no hay problema, pero si eso me haría dejar de pecar, bárbaro. Vivir una vida re feliz. No haría falta esa lucha constante que tenemos contra el pecado. Pero no se trata de eso. Se trata del hecho de poner un fin, un corte para dejar de pecar. Tomar la decisión. Mateo capítulo 7, un poquito más atrás. 21. El versículo anterior hablaba del infierno. Que no todos tus miembros sean echados en el infierno. Mateo 7, 21. No todo el que dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No todo el que dice Señor, Señor, o sea, no es todo el que conoce las leyes religiosas, no todos los que congregan, no todos los que están sirviendo a Dios, no todos los que hablan en lenguas, no todos los que conocen la Biblia de memoria, no todos. Puede haber gente acá sentada, no, pues yo los conozco y gloria a Dios, yo sé que me cae. Porque hay iglesias donde hay gente sentada y la mitad de la iglesia se van para el infierno. No todos. Muchos me dirán en aquel día, versículo 22, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow!
Cosas externas. Todas cosas externas. Echamos demonios, hicimos milagros, profetizamos. Cosas externas que se ven y se muestran. Pero el Señor, como siempre decimos, está interesado en las cosas internas nuestras. No es cuestión lo que se ve, es cuestión lo que no se ve. Lo que está acá adentro. Entonces le diré, 23, nunca os conocí apartados de mí, hacedores de maldad. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero aquel que me oye estas palabras y no las hace, la compararé con un hombre insensato que edificó una casa sobre la arena. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu sobre aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. No por nada están pegadas todos estos versículos, está hablando exactamente de lo mismo. No todo el que diga Señor, Señor, venga acá, se siente, me escucha hablar la hora y media que hablo yo acá predicando, cante las mejores canciones, sino aquella persona que cuando sale por esa puerta no se olvidó lo que escuchó la prédica. No se olvidó, sino que realmente tomó algo de la prédica y dice, esto lo voy a poner por obra porque es lo que me hace falta a mí. Si no somos personas que decimos, Señor, Señor, estamos aquí, Señor, en tu nombre profetizamos y todo, mirame. En tu nombre hice milagros, cosas visibles, o sea, cosas que me muestro. En tu nombre yo estuve sentado acá en el asiento. En tu nombre yo estuve cantando, me viste levantar las manos, todo. En tu nombre hasta prediqué, en tu nombre, cosas visibles. El tema es agarrar esta palabra, invisiblemente, ponerla en tu corazón, cuando salgas por esa puerta, ponerla por obra. Entonces ahí dice que la casa está bien fundamentada sobre la roca. Porque vos empezaste a hacer tus cimientos personales adentro, tu carácter se empezó a moldear según Cristo sobre la roca. Entonces cuando vengan las pruebas, cuando venga la tentación, cuando venga la carne, no va a tener dónde agarrarse y no te va a derribar. Ahora si vos cuando te vas de acá, lo único que te interesó es saber que se te hizo tarde para salir a comprar el churrasco para comer hoy. No dije alita, dije el churrasco. Hoy fui a la carne, hoy fue la carne. El churrasco para comer hoy, y se me hizo tarde y habló mucho y no entendí nada de lo que dijo. Estás edificando tu casa sobre la arena. Viniste, escuchaste, Señor, Señor, yo estuve acá y te fuiste para ahí, no sirvió de nada. Entonces cuando llega aquel día, dice que el Señor dirá, ¿y vos quién sos? Nunca te conocí. Y además dice, hacedor de maldad. O sea, el hecho de venir a la iglesia, mostrarse y no hacer lo que Dios te pide, es un hecho de maldad. Wow. Eso no tiene que pasar en nosotros. Esa es la primera marca que Cristo quiere que tengamos en nuestras vidas. Marca visible. Compromiso de luchar contra el pecado diariamente. Lo que escuchamos, ponerlo por obra. Número 2. Ya no son más cortitas, quédense tranquilos. Contentamiento en cualquier situación. Esa marca también tendría que estar en nosotros. Contentamiento en cualquier situación. Vamos al libro de Filipenses, capítulo 4. Marcas visibles que tiene que estar en nosotros. Un cristiano se nota enseguida porque tiene un compromiso interno de luchar contra el pecado diariamente. Y también se nota porque tiene contentamiento en cualquier situación. Sí, Filipenses 4:10. Dice, en gran manera me gozaré en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estaba solícito, pero os faltaba la oportunidad. Lo que está diciendo Pablo acá es que se goza en el Señor porque los filipenses, empezaron a tener cuidado de la persona de Pablo. Empezaron a traerle de comer, empezaron a curar sus heridas, o sea, empezaron a fijarse en las cosas que Pablo necesitaba. O por lo menos, más que nada, le mandaban allá en Roma, donde él estaba preso en este momento. Le mandaba las cosas que él necesitaba allá. Le faltaba oportunidad. Dice, yo sé que ustedes lo quieren hacer, pero le faltaba la oportunidad. ¿Sí? Eso se refiere acá. 11. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme
cualquiera sea mi situación. Si sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Acá Pablo está diciendo que él se contenta, sea cual sea su situación. Él está gozoso. Sabe tener abundancia y sabe tener escasez. Sabe comer sus buenos asados y sabe comer la polenta con queso. O sin queso a veces. Sea cual sea tu situación, tenés que aprender a estar contento, gozoso en el Señor. Amén. Pues si tenés algo para comer, el Señor lo permitió. Amén. Filipenses 4:4, un poquito más adelante, más atrás, perdón. Fíjate lo que dice. Filipenses 4:4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo digo, regocijaos. Aprender a estar gozoso con el Señor. No solamente a tener contentamiento, sino que además ese contentamiento sea con gozo. Muchas veces hay personas enfermas y vos hablas con ellos y ¿qué te dicen? Estoy bien, y vos parece como que se entiende el pesar de la enfermedad, se entiende el pesar de la escasez, se entiende el pesar del corazón, de todas esas cosas. Pero el hecho de vivir ese pesar, y que ese pesar a nosotros nos robe el gozo de la salvación, el gozo de ser hijo de Dios. No puede pasar, nada en el mundo puede robarte el gozo de la salvación. ¿Sabes por qué? Porque lo que estás viviendo en la carne hoy en día es pasajero. ¿Lo entendiste eso? Puedes tener la enfermedad más terrible, puedes tener la escasez más seca que hay, pero es pasajero. Cuando estemos en el cielo no hay hospital, dice una famosa canción, y tampoco hay escasez. Ahí está tu fe. Cuando te enfrentas a una situación de enfermedad, ¿cómo estás? ¿Perdiste el gozo? Cuando te enfrentas a una situación de escasez, de problemas de trabajo, de problemas familiares, ¿perdiste el gozo? ¿O estás regocijados en el Señor siempre? Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mientras que estés en el Señor, tiene que haber gozo en tu vida. Si estás perdiendo el gozo, porque la situación es muy aplastante, te está faltando más del Señor. Necesitas más del Señor. Acá dice, regocijaos en el Señor siempre. O sea que si siempre no te podés regocijar en el Señor, es porque te está faltando el Señor. No estás o sea que el Señor ha empezado a perder fuerzas en tu vida. Ya no es ese Dios todopoderoso. Ya no es tu Shaddai, ya no es tu Jireh, ya no es tu... Ya empezó a perder poder sobre tu vida si estás empezando a perder el gozo. Si vos pensás que la situación que estás atravesando en tu vida, Dios no la puede controlar, ya ese no es Dios, hermano. Perdiste la fe en Dios. Estás mirando otro tipo de dioses, porque mi Dios todo lo puede. No hay nada que se escape de las manos de mi Dios. Si vos pensás que tu situación se le escapó a Dios, cambiaste de Dios. No es el Dios que vinimos a adorar en el día de hoy. Así que si nosotros confiamos totalmente en que nuestro Dios tiene todas las situaciones bajo su mano y su poder, ¿cómo no voy a estar gozoso? Si ese mismo Dios es el que dice que a mí me ama. Ese mismo Dios dice que todas las situaciones a mí me ayudan para bien. Entonces, ¿cómo no puedo estar gozoso? A pesar de la situación que esté viviendo. El gozo no lo podemos perder. Mateo capítulo 5. Perdón. Tengo esa picazón en la garganta un poquito. No es dolor de garganta, quédese tranquilo. Siempre me pasa cuando grito mucho. Mateo capítulo 5, la última bienaventuranza, 11. Capítulo 5 de Mateo, versículo 11, dice: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes que vosotros. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan. Vituperen serían insulten, ¿no? Cuando te empiezan a insultar, a gritar.
Bienaventurados sos. Regocijaos, dice acá. Gozaos, decía el Señor. Y alegraos cuando te persigan. Y perseguir acá se refiere a perseguir en serio. No es cuestión de jugar a la mancha, sino de perseguirte, agarrarte y darte una buena paliza. Y en el medio de la paliza, ¿qué tenés que hacer? Gozaos y alegraos. Os persigan y digan toda clase de mal en tu contra. O sea, que hablen mal de vos a tus espaldas. Que te estén siempre difamando y estén siempre enojados con vos. Dice mintiendo, ¿no? Aclara bien claro que sea mintiendo. O sea, que no sea verdad. Que sea mentira que vos haces todas esas cosas. Pero hay gente hablando mal de vos. Dice que acá tenés que ser bienaventurado. Dice que tenés que ser una persona gozosa, gozaos y alegraos. Porque tenés un galardón grande en los cielos. ¿Te gozás en el Señor? Amén. Sea cual sea la situación. Primera de Tesalonicenses 5. Primera de Tesalonicenses 5 también, es muy cortito. Pero quiero que veas que toda la Biblia habla de gozaos, regocijaos. Sé que es muy importante este punto para Pablo. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Ya acá Pablo lo sentencia directamente. Primera de Tesalonicenses 5, 16. Estad siempre gozosos. Punto. Acá Pablo dio un punto central diciendo que ustedes están siempre gozosos. Ya acá lo condenó. Acá Pablo está diciendo, hermano, no sé la situación que estás pasando, pero tenés que aprender a estar siempre gozoso. Esa es una marca visible de un hijo de Dios. La primera era compromiso de luchar contra el pecado diariamente. Y el segundo es contentamiento y gozo en cualquier situación. La tercera es amar más y más a Cristo. Esa es la tercera. Esa tercera marca tiene que estar en nuestro corazón. Amar más y más a Cristo. Filipenses capítulo 3. Ya termino. Ya no soy más cortito. Igual estoy en hora. Filipenses capítulo 3, desde el versículo 4. Acá lo vemos a Pablo levantando defensas, mostrando quién era él. Tres, 4. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Y Pablo acá da su currículum. Acá dice quién es Pablo realmente. Él tiene que confiarse en la carne. Él sabe quién es. Muchas veces vos le querés explicar a alguien algo. Creo que va a tirar los cables el gatito. Ahí está, qué lindo gatito. Vamos a reprender, gatito. Se está gozando el gatito. Sí, viste. Él sí entendió la prédica, me parece. Ya tenemos a alguien que entendió. Pablo está mostrando su currículum, está diciendo quién es. A veces yo me encuentro con gente que enseguida te tira el currículum encima. Dice, ¿vos me vas a enseñar a mí? Ya tengo 20, 30 años en el Evangelio. Yo soy pastor. ¿Vos me vas a enseñar a mí? Yo fui líder de allá, líder del otro lado. Yo fui... Y te tira enseguida el currículum en la cabeza como si eso fuera algo importante en las cosas de Dios. Pablo dice que si alguien le quería hacer algo a él lo podía hacer mucho mejor. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día. Esa era una ley que tenían los judíos, que al 8º día tenía que ser circuncidado el bebé. O sea que de chiquito Pablo está cumpliendo ya las exigencias de la ley. Del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos. Acá Pablo lo que está diciendo es que él pertenece a una de las tribus de Israel que nunca fueron mezcladas. La tribu de Benjamín fue la única tribu en Israel que se mantuvo puro a su linaje. Ellos no se mezclaron con ninguna pueblos paganos, ni siquiera con las otras tribus de Israel. El benjamita se casaba con otro benjamita. O sea que así era puro. Realmente Pablo podía decir, yo soy judío puro. O hebreo puro. Hebreos de hebreos. Pues dice acá, hebreos de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo. O sea que Pablo realmente conocía bien la ley. En cuanto al celo,
perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. O sea que Pablo realmente sabía lo que estaba pasando en las cosas de la ley. Él era un maestro de la ley. Pero cuanto cosas eran por mí ganancias, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Nosotros tenemos que tener por pérdida todas las cosas que hemos conseguido hasta el día de hoy para poder ganar un poquito más de nuestro amor por Cristo. Amén. Versículo 8. Sé que el gatito nos distrae a todos. 8. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Wow. Pablo me dice acá que él ha dejado todo de lado para poder ganar a Cristo un poquito más. Para poder conocer a Cristo un poquito más. Nosotros, como hijos de Dios, no podemos hoy tener el mismo amor por Cristo que tuvimos hace unos años atrás. Nosotros no podemos seguir siendo las mismas personas que fuimos el año pasado, que fuimos el mes pasado. Nosotros constantemente, el amor de Cristo tiene que generar en nosotros el hecho de querer amarlo, conocerlo, estar un poquito más cerca de Él. Aún nosotros no podemos ser los mismos que entramos cuando salimos. Nosotros tendremos que irnos de acá habiéndonos arrimado un poquito más al amor de Cristo. Nosotros a Él, porque Él nos ama con todo. Él no nos puede amar un poquito más, porque nos amamos completamente. Pero nosotros sí podemos amarlo un poquito más a Él. Nosotros no podemos. ¿Vos cómo te ves el año pasado a hoy? ¿Hubo cambios en tu vida? ¿Realmente se muestra que has amado un poquito más a Cristo? ¿Ha provocado cambios o seguís siendo el mismo del año pasado, hace 5 años atrás, hace 10 años atrás? Venís siempre siendo la misma persona. No, una de las marcas visibles que hay de Cristo en la vida de un cristiano es que constantemente va creciendo en las cosas de Dios. Constantemente. Todo lo que aprendí hasta acá lo tengo por basura, total de conocer un poquito más. No es que yo me quedo en las cosas viejas, ya está. Hasta acá llegué, yo de acá no me muevo, yo ya sé suficiente. ¿Para qué voy a ir a estudiar? ¿Para qué voy a aprender más? ¿Para qué voy a escuchar más prédica? ¿Para qué? Si ya hasta acá está bien. Tengo 20 años de hacer esto. Ya está, me estanco. Y nosotros no nos podemos estancar. Todo lo que hice hasta acá lo considero como no como basura. Fueron cosas muy lindas, pero muchas veces nos quedamos en esos recuerdos y no nos renovamos para cosas nuevas. Ahora vamos a entrar en un tiempo nuevo como iglesia. No nos podemos quedar con lo que pasó hasta el día de hoy, no solamente acá, sino allá en Condarco o en Alvear, sino que ahora todo eso lo tenemos como ya pasó. Empecemos con todas las cosas nuevas, con todas las ganas para adelante siempre. ¿Se entiende cuál es la idea? Las cosas nuevas es hermoso, y las cosas que ya pasaron las dejamos atrás. Como dice acá Pablo. Sigamos leyendo. ¿Dónde quedé? 9. Y ser hallado en... 9. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por fe en Cristo, la justicia que es Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de los muertos, dice Pablo. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui asido por Cristo. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que quedó atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Acá Pablo dice, yo dejo todo lo que está por atrás, ya pasó. Muchas veces cargamos esa tremenda mochila, las cosas de atrás, y no nos deja alcanzar las cosas por delante. Yo conozco hermanos, personalmente, que venían acá, y por la mochila de todo lo que habían aprendido, o sufrido, o pasado en el camino de Dios, hoy no están acá. No pudieron seguir adelante. Esa mochila pesaba tanto en ellos, que los hizo quedarse en el camino de Dios.
lamentablemente. Y no es así. Nosotros tenemos que, como dice el 14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios, el cual Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, estos mismos sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquellos a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Siempre querer alcanzar las cosas por delante, y las cosas de atrás fueron muy lindas, pero están allá atrás. Yo no puedo vivir de recuerdos. Yo no puedo vivir con cosas, con victorias ganadas, pasadas. Yo siempre tengo una batalla nueva por conquistar adelante. Siempre hay terrenos nuevos por el cual nosotros tenemos que ir. Siempre hay bendiciones de Dios para cada uno de nosotros. ¿Sí? Amén. Marcas visibles. La primera, compromiso de luchar contra el pecado diariamente. La segunda, contentamiento y gozo, cualquiera sea la situación. La tercera, amar más y más a Cristo. Y la última, la cuarta, es el evangelismo. Un verdadero cristiano es una persona que evangeliza. Mateo capítulo 28, vamos a la gran comisión. Ya con esto termino. Una de las marcas visibles de que es un buen cristiano es que evangeliza. No lo puede evitar, ya está dentro de él. Mateo 28, 16. Dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando lo vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esta gran comisión es para cada uno de nosotros. Cada uno de aquellos que tienen a la marca de Cristo en su vida, tiene que cumplir con esta gran comisión. Todos fuimos llamados a compartir lo que Dios hizo con nuestras vidas. No puede haber un cristiano sin testimonio. No puede ser que yo me cruce con alguien en la calle y no le cuente cómo Cristo me cambió la vida. ¿O será que Cristo no me cambió la vida? Si Cristo no me cambió la vida, quiere decir que ni siquiera conozco a Cristo. No esperes estar allá en la boda del Cordero. No esperes en el rapto irte. No esperes sentarte ahí con el Señor. Si Cristo no te cambió la vida, no tenés un testimonio de vida para contar, prepárate porque Señor está en tu vida. Tiene que haber un compromiso también de compartir el evangelismo. Compartir las cosas que Dios hizo en nuestras vidas. ¿Lo estás compartiendo? Empezar a compartir lo que Dios hizo en tu vida. Empezar a invitar. Ahora vamos a una casa nueva, a un templo precioso. Seguramente el Señor nos dará todas las cosas para empezar a arreglarlo y tenerlo en condiciones para poder recibir gente. Empecé a invitar gente. Una de las marcas visibles del cristiano es que está constantemente compartiendo lo que su Señor hizo en su vida. Y eso entusiasma a los demás. Porque tiene un respaldo de vida detrás, lo cual lleva a que la otra persona quiera lo que vos tenés. Y como lo quiere, te va a seguir. Muchas veces me dicen, sí, pues yo no sé predicar. No es cuestión de predicar. Pues yo no sé hablar. No es cuestión de hablar. Es cuestión de decirle lo que Cristo hizo con tu vida. Lo agarrás y decís, te invito a la reunión. Y cuando llega a la reunión, dejemos que Dios haga lo que tenga que hacer. ¿Amén? Acá está la gente que ya está más preparada quizás para hablarle, donde Dios se mueve de otra manera, donde Dios lo puede ayudar de otra forma. La cuestión es que nosotros le digamos, vení a la casa de Dios, que tu problema tiene solución. Porque yo una vez tuve un problema y la solución estaba en Cristo. Ahora si vos pensás que no tenés ningún testimonio para contar, y tenés un serio problema. Pensás que no necesitaste a Cristo, sino que tu propia buena vida, tus propias buenas obras, te alcanzaron lo suficiente como para agradar a Dios. Y no es verdad. Ninguno de nosotros, por más bien o buenas obras que haga, es suficiente para alcanzar el estándar de Dios como una buena persona. Solamente Cristo. Nosotros necesitamos correr
inmediatamente a Cristo. Quizá tu testimonio no sea que te saqueó de la droga, ni que saliste a robar, ni que te curó un cáncer. No sea tu testimonio ese. Quizá tu testimonio simplemente es: yo mentía y ahora no miento más. Yo insultaba y ahora no insulto más. Es un gran testimonio también. Porque sin Cristo todo eso sería imposible. ¿Amén? ¿Hay marcas visibles en tu vida? ¿Puedo ver las marcas visibles de Cristo? ¿Podés decir así como decía Pablo? No me molesten más. Llevo en mi cuerpo la marca de Cristo. No me preguntes si soy cristiano. Mírame. Eso está diciendo Pablo. Mírame. Ahora yo te tengo que mirar a vos y tengo que ver a Cristo. O te tengo que acercar y preguntarle: che, ¿vos sos cristiano? Yo te tengo que acercar y hacerte la pregunta, algo está pasando. La gente se tiene que dar cuenta que tu caminar, tu hablar. Hoy veníamos con Sabri en la bici y digo: mira, esa hermana va a la iglesia de mi mamá. Y la hermana una cara de bulldog terrible. Espero que no esté viendo. Pensé que me iba a ladrar. ¿No? Cuando venía en la bicicleta, pensé que iba a salir a ladrar. Ahí te das cuenta, algo está pasando. Tu cara tiene que cambiar. ¿Dónde está el gozo siempre? Contentamiento y gozo siempre. ¿Dónde están las cosas de Cristo? No, pero mi carácter. Tenés un problema. Porque tu carácter tiene que ser transformado al carácter de Cristo. Estoy en proceso. Está bien, pero ¿estás ganando en el proceso o estás perdiendo? Tenés que estar constantemente. Yo, por ejemplo, tenía problemas en los abrazos. Mi papá nunca me abrazó, como hijo jamás. Entonces cuando acepté a Cristo digo: no tengo que ser igual. No tengo que ser igual. Entonces ahí puse un corte y ¿qué hago? No es natural, es antinatural. Abrazo. Porque acá manda el espíritu, no manda la carne, como decía Pablo. Yo antes tenía cara de perro, bulldog, enojado. No tengo que ser así. ¿Qué hago? No tengo la mejor sonrisa, bueno. Creo que uno cambia, en ese sentido cambia mucho. Porque justamente ayer hablaba yo con mi personalidad era medio bastante jodida. Sí, me dijeron. Sí, sí. Y cambió. Cambié. Ahí está el secreto, ¿no? Tiene que cambiar. Cuando Cristo está en nosotros, tenemos que mostrar nuestra sonrisa, nuestro trato, nuestro hablar. Tiene que ver las marcas visibles de Cristo en nuestras vidas. Que no es natural, obviamente no es natural. No esperé que te nazca. No, forzalo en el espíritu, hasta que el espíritu lo haga natural. No hay que comerte de más. Sí, Eso, mi claro. mujer siempre me reclamaba, ¿no? Porque a veces quería salir conmigo. Yo auto siempre tuve. Y qué sé yo, se me cruzaba uno, ¿viste? Sacaba la casa por la ventanilla y ya me bajaba. Sí, no Ya hay que daba mucha vuelta. Ya ha cambiado todo eso. Y cambié, sí. Para la gloria de Dios. ¿Ves? Ahí están las marcas visibles de Cristo en nuestra vida. ¿Amén? Más o menos, hermano, porque ayer no te querías correr de la calle. Bueno, a veces me Ayer no te querías pasa. correr de la calle. Que Me no se quedé me en chupaba correr en la calle, otro digo, no tengo nada para que pase. Digo, ¿qué me voy a correr? Está en proceso. No me, Está en proceso, está en proceso. Está en un proceso. no me corrí, no me corrí porque tenía 4 metros para que pase nada. Digo, ponte acá que matar. Oremos, hermano, oremos y cerremos. Oremos así dejamos lugar. Damos las gracias por la casa, una bendición para nuestras vidas. Esperemos ya la próxima estar en el templo. Señor Dios, te damos la gloria, te damos la honra, Señor. Gracias por estas marcas visibles, Señor, que tienen que estar en nuestras vidas, papá. Si hay alguna de estas cosas, Padre, que no están en nuestras vidas o que no nos hemos dado cuenta y no se ven, Señor, te pido en el nombre de Jesús que nos ayudes, papá, a ponerlo por obra. A que estas 4 marcas visibles, Señor, sean constantes en nosotros. Que no haga falta hurgar mucho en nuestras vidas para ver si están, sino que estén siempre a flor de piel, papá. Ayúdanos, Señor, porque sin ti nada podemos hacer. Amén. Padre, te bendecimos, te damos la gloria, gracias por este tiempo, Señor. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, bendícelos, cuídalos, que tengan una gran semana, papá, prepáralos para el nuevo desafío que se viene, Señor, porque te amamos tanto, Señor, que aceptamos cada uno de los desafíos y sabemos que de tu mano todo es posible. Señor, te bendecimos, te damos la gloria y la honra, Señor. Gracias, papá. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga, hermanos. Nos estamos viendo pronto, ¿sí? Amén.